¿Qué tal? ¿Cómo les va? Siempre he pensado con un alto grado de pretenciosidad que esta fecha, la del 7 de noviembre de 1970, es la fecha, a mi entender, más importante de la historia del deporte de Santa Fe. Quizás hasta que alguno de los equipos, Unión o Colón, consigan un título de campeón en primera, seguramente esta fecha y esta pelea de Carlos Monzón frente a Nino Benvenuti, que en un instante nada más vamos a compartir y de la cual este 7 de noviembre se cumplen 45 años, es quizás el evento más importante de la historia del deporte de Santa Fe, de la historia del deporte de la ciudad de Santa Fe. Después vinieron otros acontecimientos muy importantes, los campeonatos argentinos de básquetbol, por allí alguna actuación individual de algunos deportistas, como el caso del Zurdo Vázquez, por ejemplo, como el caso de Valdomir, ya que estamos hablando específicamente de boxeo, el caso de Germán Charaviglio, si es que hablamos también de atletismo, y de otros deportes, el caso de Diego Degano, campeón del mundo de aguas abiertas. Pero esta fecha, la del 7 de noviembre de 1970, seguramente es una fecha que va a quedar grabada para siempre en la historia del deporte de Santa Fe. Por eso para mí es un gusto, es un placer. Primero, saludar a uno de los hombres, a uno de los periodistas, un amigo además, que más sabe de boxeo en Santa Fe, como es Alberto Sánchez, y también poder volver a ver esta pelea magnífica, este knockout espectacular que ha marcado para siempre la historia y a fuego la historia del deporte santafesino en particular y argentino en general. ¿Cómo estás, nene? Buenas noches. Hola, Enrique. ¿Cómo te va? Buenas noches para todos los televidentes. Coincido plenamente con vos. Este 7 de noviembre es una fecha, es un ícono para nuestro deporte. Y déjame recordar algunas charlas que tuve con Amílcar Brusa hace unos años, en algunas charlas que he tenido con él, en varios encuentros. Y él me decía de esa pelea que lástima que es una fecha emblemática para solamente Santa Fe. Él siempre, quizás para el interior también de la República Argentina, pero él tenía mucha bronca con la gente de Buenos Aires. No ha sido reconocido Carlos Monzón como realmente merecía y Brusa tenía esa espina clavada en el corazón, porque realmente él decía que Monzón paralizaba el país menos a Buenos Aires. Es verdad, Monzón llegaba a esa pelea habiéndole ganado 2 veces a Jorge Fernández, que sí, era el crédito porteño. Le ganó el título argentino y sudamericano. Y sudamericano, claro. Y era el crédito porteño. Sí. Y a Monzón le costó muchísimo poder conseguir esa pelea por el título del mundo. Sí. Y habrá que decir algo también que es una gran realidad. Nino Benvenuti era un campeonísimo. Y estamos hablando de principios de la década del 70, en donde había enormes boxeadores. Sí. No solamente a nivel mundial, también a nivel local. Uno, por ejemplo, aquí en la Argentina teníamos a Loche, que ya era campeón del mundo. Claro. Bueno, lo habían sido anteriormente Pascualito Pérez y Horacio Cavallo. Claro. Lo teníamos a un Ringo Bonavena. Sí, a un Eduardo Blause también lo habíamos tenido, también excelente boxeador. Exactamente. Claro. Bueno, un Ringo Bonavena que estuvo esa noche en el Palazzo de los Sport y que desde allí se fue a Estados Unidos porque exactamente un mes después, el 7 de diciembre de 1970, en el mítico también y legendario Madison Square Garden, peleaba frente a Muhammad Ali, a Cassius Clay, era una pelea también memorable. Sí, sí. Pero Nino Benvenuti era un campeonísimo, era uno de los mejores boxeadores de la actualidad. Sí, sí, por supuesto. En ese momento Nino Benvenuti era en categoría mediano lo mejor. Bueno, campeón mundial en ese entonces de la Asociación Mundial de Boxeo. En ese entonces había 2 entidades, solamente la más importante era la Asociación Mundial de Boxeo y el Consejo Mundial de Boxeo. En esta pelea, Monzón le arrebata el título de la asociación y estaba en juego la disputa del título del Consejo. O sea que Monzón, ganando esta pelea a Benvenuti, obtiene los 2 campeonatos mundiales, de la asociación y del Consejo. Después vino toda una historia hasta el año 1977. Si mal no recuerdo la fecha, 31 de julio me parece que fue del 77, la segunda pelea frente a Rodrigo Valdés. Claro. Después viene una historia de 14 defensas de la corona, en la cual, por ejemplo, la primera defensa es frente a Nino Benvenuti, precisamente. Le da la revancha, claro. La revancha se lleva a cabo en Monte Carlo y Monzón lo destroza prácticamente en 3 rounds. Sí. Y después vinieron varias defensas contra boxeadores de un gran nivel. Bueno, Emil Griffith, que había sido campeón del mundo, precisamente Benvenuti le había ganado el título a Emil Griffith. Claro. Le gana, por ejemplo, a Jean-Claude Gaultier. Incluso, Enrique, antes de concretar esta pelea, Lecture, que negoció, pero lo trató por todos los medios de convencerlo al manejador de Benvenuti, no, como Monzón no era conocido. Bruno Maduzzi. Bruno Maduzzi, así. Bueno, le ofreció $80.000
Tito Lecture. Para hacer la pelea en Buenos Aires. Para hacerla en Buenos Aires. Exactamente. Y decía Juan Carlos Lecture, menos mal que no aceptó porque tenía que vender el Luna Park para pagar esa plata. Claro, fíjate vos que la bolsa de Monzón fue de algo más de $8.000. Claro, claro. Si hacemos la traspolación a lo que es las bolsas o lo que son las bolsas en el día de hoy, nada que ver. No, por supuesto. Imagínate un Mayweather, por ejemplo. No, ni hablar, ni hablar. Y bueno, le costó muchísimo a Lecture convencer a Madduzzi para concretar esta pelea porque tenía en mente otra pelea contra Griffith, que bueno, le iba a redituar mucho más en lo económico. Pero bueno, aceptó esta pelea contra Monzón en la casa del campeón y así le fue, ¿no? Cuando comencemos a ver la pelea, vamos a ir contando también algunos detalles sumamente importantes de la vida de Carlos Monzón, de la vida deportiva de Carlos Monzón. Monzón solamente perdió 3 peleas. 3 peleas. La última de las peleas las pierde allá por el año 64 más o menos. Claro. Bueno, pero con los 3 boxeó nuevamente y les ganó en las revanchas. Exactamente. A los 3. Hizo 100 peleas como profesional, había hecho más de 80 peleas como amateur. Sí. Un Monzón que fue despedido en el Club Unión. Monzón era hincha de Colón. Sí. Y sin embargo, Monzón peleó siempre para Unión. Claro. Amílcar Brusa, fanático tatengue Seguro. desde ya. Siempre lo fue. Y hubo una despedida realmente muy grande, muy emotiva en Unión. Y hubo después una bienvenida que se da una semana más tarde de la pelea, de esta pelea que vamos a ver. Aquí en Santa Fe. Pero bueno, todos estos detalles los vamos a ir contando a medida que vayamos viendo los 12 rounds que duró este combate que, reitero, nene, para mí forma parte, desde mi punto de vista, del sitial más alto a la hora de hablar de los hitos memorables de la historia del deporte de Santa Fe. Por supuesto, 45 años pasaron de esta pelea. Bueno, las imágenes que vamos a observar no son las mejores, pero esas imágenes y sobre todo ese round final, ese derechazo final a la mandíbula de Benvenuti está grabado. Nosotros, bueno, tenemos la misma edad, teníamos 8 o 9 años, pero quizás muchos jóvenes no han visto esta pelea y es un buen momento para que observen cómo Brusa definió a la mejor pelea de Monzón y la mejor pelea de la vida de Brusa, inclusive. Exactamente. Vamos a establecer una pausa y cuando volvamos ya nos metemos decididamente en aquello que ocurrió hace exactamente 45 años, el 7 de noviembre de 1970, en el Palazzo dello Sport de Roma, la victoria más importante de Carlos Monzón cuando destronó al campeonísimo Nino Benvenuti.